Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 5 de diciembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre en la tarde de hoy. Trasladar los restos del concejal Fernando Albán a Estados Unidos pidió su esposa Meudi Osío ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante audiencia celebrada sobre los derechos políticos y detenciones arbitrarias en nuestro país. El comisionado Joel Hernández hizo suya la petición alegando que la viuda del dirigente político tiene derecho a saber las circunstancias en las que perdió la vida bajo custodia del SEBIN. Y de cara al proceso que ha convocado el Consejo Nacional Electoral para elegir concejales este domingo, la presidenta de la institución, Tibisay Lucena, aseguró ante la Fuerza Armada Nacional que hacer elecciones y votar se ha convertido en un hecho cotidiano en nuestro país. Lo cierto es que hace un par de días la Asociación Civil Súmate y la UCA publicaron un informe denunciando el irrespeto a las garantías electorales establecidas en la Constitución y las leyes. En primer lugar, los comicios del domingo tenían que celebrarse originalmente en diciembre de 2017 y no separados, como ha ocurrido, de las elecciones de alcaldes. Además, recordar que el Consejo Nacional Electoral ha inhabilitado a cerca de 40 organizaciones políticas de oposición que no podrán participar. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. Varios datos. El fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, pidió a la comunidad internacional desconocer a Maduro a partir del 10 de enero, según carta leída por su madre en un evento en Madrid. Además, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que la asistencia que necesita el gobierno venezolano sería abordada durante la visita de Nicolás Maduro. Ayer, diputados de la Asamblea Nacional recordaron que cualquier endeudamiento que asuma el Ejecutivo sin aprobación del Parlamento es nulo. Y en tanto, Naciones Unidas incluye a Venezuela por primera vez en el plan anual de ayuda humanitaria. Bueno, SECODAP advierte que el Estado ha abandonado la atención de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, Roberto Abdul, es director de la Asociación Civil Súmate. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Tenemos allí otra vez problemas con la comunicación. Le vamos a pedir a nuestro invitado que se mueva lo menos posible. No sé si así podemos resolver el problema. Pero en todo caso, iniciaría conversación. Si no se escucha bien, lo podemos llamar a un teléfono fijo, chicos. Iniciaría conversación a partir de este informe que publicaban ustedes conjuntamente con la Universidad Católica Andrés Bello, denunciando el irrespeto a las garantías electorales establecidas en la Constitución y las leyes de cara al proceso que se ha convocado para este domingo. ¿Qué puede comentarnos? Se cayó la comunicación otra vez. Bueno, tenemos que hacer referencia a la situación de los servicios básicos en nuestro país. Por esa razón, en instancias internacionales se habla de Estado fallido cuando se refieren a Venezuela y concretamente, es un Estado que no puede garantizar servicios básicos, entre otras características, a sus ciudadanos. Siempre lo decimos, no precisamente por falta de recursos. En el caso de Venezuela, esta administración en los últimos 20 años ha manejado más de $1 billón de dólares. Es una cifra que se dice fácil, que parece baladí, pero no lo es. Un solo funcionario ex tesorero de la nación recientemente en los Estados Unidos reconoció haberse llevado en sobornos o haber manejado
vía sobornos hasta $1.000 millones, para que ustedes se hagan una idea. Bueno, eso explica en buena medida lo que está ocurriendo con los servicios básicos, incluyendo la telefonía. Ya tenemos a Roberto Abdul y yo le trasladaba la inquietud acerca del contenido de este informe que ustedes publicaban hace un par de días conjuntamente con la Universidad Católica, donde denunciaban las irregularidades de cara a este proceso extemporáneo convocado por el domingo. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, en este proceso se repiten una serie de irregularidades que se vienen presentando posterior a la elección de diciembre del 2020, elección en la cual la oposición ganó la mayoría calificada, y a partir de ahí entonces hemos visto una... Sí, se escucha francamente mal. Yo no sé, chicos, y sugiero lo siguiente, llamarlo por otra línea, no sé si esa es la razón, o pedirle un teléfono fijo. Si les parece, vamos a hacer una pausa para allá publicidad. Simplemente reiterar o subrayar lo que el Súmate y la Universidad Católica denunciaban en este informe recientemente publicado. Hablan del irrespeto a garantías electorales establecidas en la Constitución y las leyes. Destacaban, bueno, como un elemento a analizar que los comicios tenían que celebrarse conjuntamente con las elecciones alcaldes el pasado año, cosa que no ocurrió, y destaca que, bueno, el máximo ente comicial ha decidido inhabilitar a más de 40 organizaciones políticas de oposición que sencillamente no van a poder concurrir, participar este domingo. Hacemos una breve pausa, de regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los sábados, acércate al bar Restaurant Lon Low y disfruta con tu familia de los sábados llaneros con José Ángel Pérez el Topo al son del arpa, cuatro maraca y sus amigos. Los sábados Lon Low te ofrece mondongo, hervidos, cochino, arepas y mucho más. En la calle Rufino Blanco Fombona de Santa Mónica, después del centro comercial. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Retomamos conversación con Roberto Abdul de Súmate. Y él, entre otras cosas, se refería al informe publicado por su organización conjuntamente con la Católica, advirtiendo sobre las irregularidades que se repiten en estos procesos del domingo. Yo agregaría la siguiente inquietud. Hoy la presidenta del Consejo Nacional Electoral subrayaba el papel de la Fuerza Armada de cara a un proceso como esto, tomando en cuenta, en sus palabras, del bloqueo que sufre Venezuela. Francamente, nunca entendimos qué connotación quiso darle, pero en todo caso le pediría una reacción al respecto. Lo escuchamos. Bueno, como comentaba anteriormente, este proceso tiene, digamos, de alguna manera enmarcado en todo lo que han sido las irregularidades que se vienen sucediendo desde las elecciones que se han dado después de diciembre del 2015, elección que ganó la oposición. Recordemos, el 5 de diciembre de 2015 hubo la elección de la Asamblea Nacional, donde la oposición ganó la mayoría calificada, y a partir de ahí hemos visto cómo se han venido degradando todos los procesos electorales, es decir, al punto que en el año pasado, pues, en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, o mal llamada Asamblea Nacional Constituyente, la misma empresa Smartmatic, que ha sido un socio estratégico del Consejo Nacional Electoral, evidenció que en ese proceso se habían por lo menos cambiado los votos, o había una diferencia de al menos 1 millón de votos en dicho proceso. Estos procesos, y específicamente este
que tendrá lugar el próximo 9 de diciembre, un proceso extemporáneo, como nosotros manifestamos. Esta elección se debió haber llevado a cabo el año pasado junto a la elección de alcaldes. Además existe una ley emanada de la Asamblea Nacional, en la cual era presidido por el PSV en ese momento, donde se establecía que las elecciones de concejales y alcaldes tenían que realizarse de manera independiente o separadas de elecciones de gobernadores o elecciones nacionales como las de la Asamblea Nacional o la de presidente, que debían realizarse conjuntamente. Sin embargo, el CNE se arrogó la potestad, la cualidad de alargarle nuevamente el mandato a unos funcionarios que tienen, desde el punto de vista constitucional, restringido y acotado la duración de dicho mandato a 4 años. Sin embargo, han durado 1 año adicional en sus funciones, producto de esa decisión del Consejo Nacional Electoral. Sumado a eso, hay otra serie de irregularidades que se vienen repitiendo, como decía anteriormente, en los últimos comicios, las elecciones de alcalde el año pasado, las elecciones de gobernadores igualmente el año pasado, donde se ha restringido el derecho a elegir y a ser electo. Específicamente, existe un número importante de organizaciones políticas que han sido invalidadas y de personas o ciudadanos que no pueden postularse como candidatos, sumado a aquellos que están siendo perseguidos por los organismos del Estado. Por el otro lado, se ha restringido la posibilidad a que los venezolanos puedan realizar la actualización en el registro electoral, porque los operativos para actualización del registro electoral igualmente se han llevado a cabo violentando el deber ser. Y así existen otra serie de irregularidades que violan de manera obvia lo que son los derechos de todos los venezolanos. No, y en el caso concreto del registro electoral es especialmente sensible en momentos en los cuales Naciones Unidas habla de la salida de nuestro país producto de la crisis de más de 3 millones de venezolanos, ¿correcto? Bueno, es un tema bastante grueso, María Alejandra. Si estamos hablando de cifras que se hablan de entre 3 millones y 4 o 5 millones de personas, sin embargo, vemos que el registro electoral sufre ningún tipo de modificación en términos de lo que son los venezolanos residentes en el país, así como los que residen en el exterior. Actualmente los venezolanos residentes en el exterior inscritos en el registro electoral, estamos hablando de alrededor de 107.000, 108.000 personas, cuando ya estamos hablando de cifras como la que mencionabas de 3 millones de personas. Es decir, vemos un registro que no refleja la realidad de los movimientos demográficos en el país, pero que además, si le agregas la decisión por parte del Consejo de no respetar el deber ser en términos de la definición de lo que son las circunscripciones o la aprobación de las circunscripciones electorales, en aras de tratar de maximizar las posibilidades que los candidatos del PSV resulten electos, pues terminas agravando mucho más las distorsiones que ya se presentan en el proceso y la integridad del mismo. También ustedes destacan en este informe realizado conjuntamente con la Universidad Católica Andrés Bello que, bueno, el Consejo Nacional Electoral permitió las sustituciones de candidatos hasta 10 días antes de las elecciones a concejales, estas del domingo, reconociendo que para las elecciones del 2017 redujo esa actividad a un día. Bueno, y esto evidentemente que finalmente para afectar a quienes participaron o concurrieron en estos comicios. Quisiera su comentario en torno a este tema porque también entiendo ha habido reubicaciones, en general ha habido falta de información de cara a un proceso que mucha gente no sabe en nuestro país que se va a celebrar el domingo. ¿Qué puede comentarnos? Mira, digamos, de hace varios años atrás, y algo que se hace evidente en el año 2009 con la promulgación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la respectiva derogación de la Ley Orgánica de Sufragio de Participación Política, se le ha dado una alta discrecionalidad al Consejo Nacional Electoral en la organización de los eventos electorales. En la Ley Orgánica de Participación de Sufragio de Participación Política, que era la ley que regía anteriormente los procesos electorales, existían una serie
restricciones donde se establecían o se fijaban los plazos para algunas actividades relevantes en la realización de los procesos electorales. Con la aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, conocida como LOPRE, básicamente eso se eliminan esas restricciones, esos plazos, y se le da una alta discrecionalidad al Consejo Nacional Electoral, y esa alta discrecionalidad se ha de alguna manera reflejado en que que cada elección, cada proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral decide simplemente pues cuáles son los plazos para llevar a cabo cada una de las actividades. Básicamente el análisis que nosotros hacemos, de alguna manera, nos referimos o hacemos un comparativo con los procesos previos, con los precedentes legales históricos, y con base a eso, pues tratamos de ver cómo se ha degradado la calidad del proceso, la integridad del proceso, y a partir de esa información es que hacemos las denuncias respectivas. En este caso y específicamente con el tema del derecho a elegir, no solamente, es decir, tenemos temas de persecución, temas de invalidación de partidos políticos, como comentabas, también tenemos entonces las restricciones que se impusieron para la posibilidad de sustitución de candidatura a las distintas organizaciones políticas que están participando. Ahora, varias encuestas hablan sobre la participación este domingo. Incluso algunas personalidades afines al gobierno han advertido sobre lo que puede ocurrir. Sabemos que, y tomando como precedente las elecciones de la Asamblea, ese año en el cual la oposición llamó a abstenerse, no significó nada para el gobierno. Igual conformaron el Congreso en aquel momento, pero en todo caso yo le preguntaría acerca de la legitimidad de este proceso, tomando en cuenta, digamos, las proyecciones de participación de cara al domingo. Quisiera su comentario, insisto, tomando como antecedente lo que pasó el año en el cual la oposición llamó a abstenerse y que al gobierno no significó absolutamente nada. ¿Qué puede comentarnos? Mira, primero decir, pues hablar de legitimidad, tendríamos que comenzar hablando un poco del tema de la legalidad. Es decir, una de las fuentes de legitimidad o de esos consensos que se generan y aprobaciones que se generan en función de las decisiones que toma un gobierno, un régimen, están asociados a que estén apegadas a las reglas de juego que todos acordamos y que todos aprobamos. En este caso, son unas reglas que están en franca violación, o sea, hay una ruptura muy evidente del deber ser, del debido proceso electoral. Después, en términos de la aprobación o la participación o la convocatoria, que es otra de las fuentes de la legitimidad, porque la legitimidad también tiene que ver con los niveles, esos niveles de consenso también tienen que ver con los niveles de aprobación, de participación, y en ese sentido habría, digamos, que analizar cuál será la participación que diga el Consejo Nacional Electoral y cuáles son los niveles de participación, y yo te diría más allá de eso es cuál es la disposición de la gente realmente a votar, porque aquí tenemos que incluir en estas denuncias que hacemos son elementos como el chantaje al cual somos sometidos los venezolanos y sobre todo aquellas personas que tienen niveles de necesidad mayor, con elementos como puede ser el carnet de la patria o los famosos clavos. Es decir, existen gente a las cuales el ejercicio de sus derechos, el poder disfrutar de algún programa social, es condicionado a su participación. Y después entonces tenemos lo que es el número que pueda publicar un Consejo Nacional Electoral, que después de la Asamblea Nacional Constituyente, donde el señor Mujica, CEO de Smartmatic, dijo que había al menos 1 millón de votos de diferencia. Ese al menos sentó una base, sin embargo nunca él aclaró cuánto era la diferencia real que había en estos resultados. Pues es una situación que se puede repetir perfectamente en esta elección del próximo domingo. Bueno, nos quedamos con esa advertencia, con sus consideraciones. Roberto Abdul, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, director de la Asociación Civil Súmate, ofreciendo detalles acerca de este informe publicado hace un par de días, realizado conjuntamente con la Universidad Católica Andrés Bello, donde, advierten sobre la cantidad de irregularidades
de cara a este nuevo proceso comicial convocado para el domingo. Y comentábamos con ustedes al inicio que hoy se celebró audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referida a las detenciones, a los derechos políticos y detenciones arbitrarias en nuestro país, y eso me da pie para iniciar conversación hoy día, por cierto, el profesor universitario con nuestra invitada, profesora asociada a la Universidad Central de Venezuela y es secretaria de Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, Keta Estefani. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación al programa. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca de, el Día del Profesor Universitario, pero iniciaría a partir de este tema de las detenciones arbitrarias que niega el gobierno en momentos en los cuales nos ha tocado hablar sobre lo ocurrido recientemente con Rubén González, a quien pasan a tribunal militar para terminar finalmente en la cárcel de La Pica. Iniciaría conversación a partir de este tema. La escuchamos. Sí, efectivamente, después de la marcha que se hizo, que convocada por la Intersectorial de Trabajadores, que se hizo el 28, cuando Rubén González regresa con el grupo de compañeros que vinieron de Guayana a la marcha, en Anaco los detienen, se los llevan y a él lo dejan detenido. Lo están acusando de una acusación de carácter militar, de agresión al Centinela, por una protesta que había habido en Cerro Minera, por la cual se llevaron detenidos a 10 compañeros de Cerro Minera que en este momento están en El Dorado, que los mandaron al Dorado con delincuentes comunes y en las condiciones que nos podemos imaginar que vive un preso en El Dorado. Y a él lo que le están cobrando es la participación en esa marcha, el impulso de esa intersectorial. Rubén había venido a Caracas varias veces, inclusive fue testigo en el caso de Rodney Álvarez y nadie le había dicho que estaba siendo solicitado. Entonces es una cosa que inventan una tras otra, cómo están ellos tratando de impedir que la gente salga a protestar por sus derechos. Lo que está haciendo Rubén González es defender a los trabajadores de Ferrominera, es defender a los trabajadores venezolanos que le han quitado con el salario, con las prestaciones, con las jubilaciones, que todo eso se pulverizó, pues le han liquidado los derechos sociales. Y cuando hablamos de trabajadores estamos hablando de la mayor parte de la población, porque aquí el venezolano, la mayoría vive de su trabajo. Hay unos cuantos, pocos, que están enchufados y que deben de robar de la corrupción, pero la mayoría de los venezolanos vivimos de nuestro trabajo. Y el gobierno ha impuesto unas tablas que le ponen un techo a lo que la gente puede ganar, inclusive en el sector privado están imponiéndole un techo, la gente no puede ganar más del 10% de la canasta básica. Y entonces, porque están llevando a su mínima expresión el ingreso familiar y al hacer eso están violando los derechos sociales. No hay derecho a la salud, no hay derecho a la alimentación, no hay derecho a nada, porque no hay un ingreso con que la familia pueda soportar el consumo de los bienes y servicios esenciales para una vida digna. Y eso es lo que le están cobrando a Rubén González, y por supuesto que son detenciones arbitrarias, ilegales, anticonstitucionales. Es arbitrario, pues es cuando le da la gana al gobierno agarrar a alguien y lo mete preso para castigarlo porque protestó y para que sirva de elemento de atemorizar a los demás dirigentes, a los demás luchadores. Ahí están llevando trabajadores pues que estaban protestando por sus derechos, para que los demás trabajadores no protesten, para que el gobierno el gobierno con eso no solamente tenga una población y pueda ofrecerle a los chinos, a las que le anda regalando el país, una población con salarios de hambre, es decir, una mano de obra sumamente barata, sino que además sumisa. La quieren someter a la sumisión absoluta de los trabajadores por la vía de la represión. Eso es lo que está ocurriendo, y sí son detenciones arbitraria y sí está violando el gobierno nacional los derechos humanos. Es una amenaza que pende contra todos los sectores. Estamos en lucha, eso no va a impedir que las luchas continúen, porque las razones son fundamentales. Aquí, si nosotros no nos organizamos y no enfrentamos esta situación, no nos vamos a resignar a morir de hambre, no nos vamos a resignar a vivir de una piquedadia del gobierno. Sale Nicolás Maduro diciendo: yo les voy a regalar esto, yo les voy a regalar aquello. Si él no tiene recursos, no debería tener para regalar permiles, porque con el sueldo del presidente no se puede. Entonces no debería, si tiene recursos para estar regalando, que vea de dónde los sacó y aclare. Si esos son recursos de la nación, es una distribución que se hace mal hecha de los recursos de la nación, porque el 99% es para los corruptos y el 1% es para repartir algunas cajas donde también hay un negocito y una corrupción para someter a la gente, pues tener a la gente en una situación de sumisión y dependencia absoluta del Estado.
Ahora, nos da la impresión, a la luz de lo que explica nuestra invitada Keta Estefani, que estas detenciones arbitrarias, hablamos de Rubén González y estos trabajadores de las empresas básicas, no van a impedir o a cohibir, digamos, la lucha que ustedes vienen realizando desde el sector de las universidades, ¿correcto? No va a impedir esa lucha. Nosotros estamos conmemorando la autonomía universitaria y para nosotros es una celebración porque lo que estamos celebrando es que seguimos defendiendo la autonomía universitaria y seguimos defendiendo la universidad plural, la universidad científica y popular y además lo estamos haciendo articulándonos con los distintos sectores de la sociedad venezolana también para la defensa de los derechos sociales, porque lo que nos hace a nosotros, al gobierno, se lo está haciendo a todos los demás. El día de mañana se va a reunir una plenaria de la intersindical en el IPP APUCB, ahí en nuestras instalaciones de nuestra asociación de profesores de la UCB, y vamos a ir a definir pues nosotros cumplimos el plan de acción que presentamos ante los agremiados, ante las bases de las distintas organizaciones del aula magna y que los medios conocieron. Ahora vamos a ir a discutir en plenaria un nuevo plan de acción, porque nosotros no solamente, con esta represión, no solamente es que no nos vamos a retirar de la lucha, sino que vamos a tener que profundizarla, porque hay un elemento nuevo, que es por la libertad de esos compañeros. Y nosotros con la libertad de esos compañeros hicimos la libertad de todos los presos políticos, y con la defensa de los presos políticos estamos hablando de libertad plena, porque aquí hay un gentío que lo tienen, que le dan la libertad, o le dan casa por cárcel, o le dan una libertad entre comillas, donde no puede ejercer sus derechos políticos, está bajo régimen de presentación, etcétera. Entonces nosotros cuando hablamos de libertad, estamos hablando de libertad plena. Y nosotros tenemos en Venezuela que conquistar la libertad plena de todos los venezolanos para que aquí todo el mundo pueda ejercer sus derechos políticos, porque en este país se tiene que producir una transición política, una transición económica y una transición social en la situación que nosotros tenemos en este momento. Se habla de las dos primeras mucho, pero efectivamente aquí nosotros necesitamos una transformación de nuestra sociedad, porque aquí están cancelados todos los derechos de todas las personas en el país. Este es el país en el mundo en donde no se respeta ni uno solo de los derechos humanos por parte del Estado. Ahora, cuando Keta Estefani dice hay que profundizar la lucha, ¿a qué se refiere? Nosotros tenemos que generalizar. Nosotros hemos incorporado un conjunto de organizaciones. Es un saldo organizativo de todas esas luchas laborales de este año que estuvieron tan dispersas. Ya es un saldo organizativo que al final del año nosotros hayamos podido articular alrededor de más de 100 organizaciones y gremiales y sindicales para desarrollar luchas conjuntas, y eso tiene que crecer. Ya se han desarrollado, ya se creó la intersectorial en Guayana, se está formando en Valencia, tenemos que ir a Lara también, en el Zulia, es decir, en los distintos estados del país hay coaliciones, hay intergremiales, hay intersectoriales, que nosotros podamos ir desarrollando acciones de carácter nacional y con mayor participación. Hay una movilización de las bases de las organizaciones que están y que estamos en esa intersectorial. Esa movilización tiene que ser mayor, pero también tienen que incorporarse nuevos sectores, y es eso, es ir una tras otra las acciones hasta que nosotros realmente logremos una movilización nacional que obligue al gobierno, o que obligue al cambio político, o que obligue al cambio de gobierno, porque la sociedad venezolana no soporta otro año como este, y parece el año 2019 pinta peor, por esos anuncios que ha hecho el gobierno nacional. Con los últimos anuncios pinta peor. De lo que era un salario que lo habían llevado a $30 en agosto, ya está por 9. Y si va a seguir bajando en este momento, eso con el aumento ya va por 9. Porque sin el aumento ya estamos en el dólar otra vez. Es decir, es una situación que se sigue repitiendo. Ellos siguen robando igual, ellos siguen fotocopiando bolívares igual, y aquí la situación, no hay ningún cambio, no hay ningún interés en resolver los problemas graves de la gente. Si no puede ser, realmente es inaudito lo que han robado en este país, no les alcanza los años de vida que le quedan para gastarse todo lo que han robado, y usted se pone a ver con las informaciones que salen en la prensa internacional, ¿para qué robaron? Bueno, para ponerse unos zapatos de marca, para montarse en jet, para darse una vida de lujo. Para eso están matando de hambre a todo un pueblo. O sea, eso es completamente inaudito, eso es el colmo de la frivolidad, eso es el colmo de todo. Es decir, no puede ser que Venezuela esté sometida al hambre, a la miseria, a las enfermedades, una generación de niños que se nos pueden perder por culpa de la desnutrición, que lo que tú pierdes en los primeros años con desnutrición no lo recupera, y eso se sabe.
y eso es para que unos cuantos se den una vida de jeque. Eso es completamente absurdo. Y esa situación tiene que cambiar este año en Venezuela. No soportamos otro año igual como este. Eso tiene que cambiar porque definitivamente el gobierno lo que está repitiendo lo mismo, haciendo otra vez más de lo mismo, y los resultados van a ser cada vez peores. No es que van a ser iguales, van a ser cada vez peores porque ya la sociedad está agotada con esta situación. Ahora, cuando habla nuestra invitada de organizarse, incluso de plantear actividades, ¿esto incluye el propio mes de diciembre? Sí, nosotros mañana lo vamos a discutir. Nosotros en diciembre no va a ser un mes de celebración, va a ser un mes de lucha. Nosotros mañana lo vamos a discutir, vamos a ver la capacidad y la posibilidad que tienen las distintas organizaciones, qué acciones nosotros podemos desarrollar. Puede ser diciembre el mes en que nosotros nos vayamos a las regiones, logremos instalar nuestra intersectorial en todas las regiones, que logremos desarrollar algunas acciones, que logremos desarrollar algunas actividades simultáneas. No sería nuevo que nosotros, que los universitarios y que los distintos sectores estén luchando en diciembre. Diciembre en Venezuela ha sido un mes en el que la gente ha luchado. Bueno, de hecho, la ley de universidades con la que quisieron suplantar la vigente ley de universidades que hoy estamos conmemorando, porque el Día del Profesor Universitario es porque con esa ley de universidades todavía vigente se recuperó la autonomía de las universidades. Bueno, cuando el gobierno de Chávez que quisieron imponer una nueva ley para tener control absoluto de la Asamblea Nacional, eso fue una protesta el 31 de diciembre en la UCB que echó para atrás esa ley, ellos la engavetaron y ya no la impusieron. Así que no les llame la atención que en diciembre el venezolano luche, porque el venezolano ha hecho eso en otras oportunidades. Nosotros mañana lo vamos a discutir. Vamos a ver, porque hay tareas, si no es nada más para hacer una protesta. Bueno, eso requiere un nivel de organización, hay cosas que hacer, y mañana vamos a hacer toda la planificación que incluye, por supuesto, el mes de diciembre y enero y febrero, que es lo que nosotros vamos a hacer. Finalmente, le preguntaría a Keta Estefania acerca de, la situación de los profesores universitarios hoy. En su día ya ha adelantado algo al respecto. Hace algunos meses, no sé si hablamos con nuestra invitada, pero sí en este espacio compartimos el estudio realizado por la profesora Yorelis Acosta y francamente, era para llevarse las manos a la cabeza. Ella recogió testimonios de profesores en ese momento y una de ellas llegó a decirle, mira, la verdad es que no tengo ni para comer. ¿Cuál es la situación hoy día de los profesores universitarios en nuestro país? La escuchamos. Es una situación, es sumamente grave. Efectivamente, el salario de un profesor universitario no alcanza para sostener a una familia. Y un profesor universitario tiene necesariamente que tener resuelto ese problema para poderse dedicar 40 horas a la semana a la investigación, a la extensión y a la docencia, porque el asunto nuestro es producir conocimiento, y producir conocimiento no tiene horario. Ese no es un trabajo rutinario, ese es un trabajo de estar leyendo, de estar actualizándose permanentemente, de estar creando, de estar indagando, y ese conocimiento lo vas compartiendo con tus estudiantes y lo vas compartiendo con la sociedad a través de la extensión. Entonces, para eso necesitas estar enfocado en tu objeto de investigación, y eso es algo que es sumamente difícil de hacer cuando tú no has almorzado o cuando no sabes si tus hijos van a almorzar. Y esa es la situación que tiene el profesor universitario, es la misma que tiene el resto de la población, pero hay ese agravante que la actividad nuestra demanda una atención que no le puedes brindar tú con el estómago vacío o con la preocupación, sino tienes que estarte dedicando entonces al ejercicio libre de la profesión para poder poner la mesa. Porque los profesores universitarios no es que no nos alcance el sueldo, es que no tenemos salario. Y esa es la situación de los venezolanos. Ahorita, con el ajuste que hubo del salario mínimo, del salario máximo del profesor a dedicación exclusiva titular, que es el que ya tiene 4 o 5 investigaciones importantes, además del montón de publicaciones en revistas científicas, del doctorado, de la maestría, de los años de experiencia, por lo menos 15 años de experiencia. Ese profesor va a ganar como 7.800 bolívares, una cosa de esa. Esa es la tabla que tiene. Eso no es ni el 10% de la canasta básica. Entonces, por supuesto que la situación es sumamente grave, y eso es lo que explica que los profesores universitarios estén pidiendo permiso no remunerado, o estén renunciando, o se estén jubilando apenas puedan para tratar de solventar su situación. Si el profesor quiere, porque somos académicos, continuar con sus investigaciones y con su área de investigación, tiene que irse a otro país, porque aquí no lo puede hacer. Entonces esa es una situación
sumamente grave que tenemos los profesores universitarios en este momento y que es similar a la que pueden tener el resto de los sectores laborales en Venezuela. Con el salario no vive nadie en este país. Gracias, Keta Estefani, por atendernos, acompañarnos. Ella es profesora asociada de la Universidad Central, secretaria de Información de FAPUB, expresando opinión acerca de estos temas, no solo las detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales, también la realidad de los profesores universitarios en nuestro país. Hoy, en su día, el estudio al que hacíamos referencia se titula Soy una profesora en Venezuela. Lo realizó en su momento Yorelis Acosta, psicóloga social, profesora de la Universidad Central de Venezuela, como parte de un trabajo académico que ha documentado los efectos de la crisis en los docentes universitarios, y uno de los testimonios más tremendos era el de una profesora que decía, mira, no me alcanza ni siquiera para comer. De esto hablamos, por cierto, de la crisis humanitaria al regreso de la pausa. Ya venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Secretaría Académica del Cambio Climático de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. 2 grados centígrados. ¿Cómo prevenir que la temperatura media del planeta no sobrepase su nivel preindustrial en 2 grados centígrados? Se ha convertido en uno de los mayores retos de la humanidad. El calentamiento global es irrefutable. Durante 2017, vimos apenas algunas de sus consecuencias. Devastadores huracanes en el Caribe, inundaciones en India y Nigeria, indomables incendios en los Estados Unidos y en Europa, y el desgarramiento de glaciares. En noviembre de 2017 se celebró en la ciudad alemana de Bonn una reunión que tenía como objetivo detallar algunos de los mecanismos mediante los cuales los países reducirían sus emisiones de gases invernadero para cumplir con la meta de 2 grados centígrados acordada y ratificada en París en 2016. Venezuela no solo ratificó el acuerdo, sino que lo convirtió en ley de la República. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales creó en 2014 la Secretaría Académica de Cambio Climático,
conformada por expertos de las principales universidades del país, con la finalidad de comunicar y asesorar a los sectores gubernamentales y no gubernamentales y al público en general sobre el avance de las investigaciones que se llevan a cabo en Venezuela sobre el cambio climático. Resultado de sus talleres y reuniones indican, entre otros hallazgos, que la cordillera de los Andes, los llanos centrales, las sabanas guayanesas y los tepuyes son los ecosistemas más vulnerables al cambio climático, ya que algunos modelos climáticos predicen que en Venezuela la temperatura promedio podría incrementarse hasta 5 grados centígrados para finales del siglo, si no se revierte este fenómeno. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, en tanto Naciones Unidas ayer anunciaba que, ha decidido incluir a Venezuela por primera vez en su plan anual de ayuda humanitaria producto de la profundidad de la crisis. Una organización como SECODAV en nuestro país advierte que el Estado ha abandonado la atención de niños, niñas, adolescentes en Venezuela, y esto a raíz de un estudio que han realizado en el área metropolitana de Caracas. Para conocer los detalles de esta información, saludamos a Carlos Trapani, abogado, coordinador general de SECODAV, investigador de la UCAP. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Con gusto hablar con ustedes. Pues iniciaría conversación a partir de este tema. ¿Por qué concluyen ustedes que el Estado abandonó a niños, niñas y adolescentes, al menos en el área metropolitana de Caracas? Lo escuchamos. Bueno, eso fue un estudio que hicimos en el área metropolitana, excluyendo al municipio Libertador, no porque no se contactó, sino porque no nos dieron la información. En entrevistas con miembros del sistema de protección, usuarios y niños, llegamos a la conclusión, que hay un cierre técnico del sistema de protección. O sea, no hay capacidad de respuesta frente a las distintas problemáticas que afectan a los niños. No hay programas, no hay servicios, no hay una inversión que sea sostenida, y sin inversión no hay derechos. Todo el tema migratorio ha dejado muchos puestos vacantes dentro del sistema de protección. Eso ha conllevado el incumplimiento de protocolos de atención. Hemos encontrado listas de espera de más de 100 personas. Por poner un ejemplo muy particular, para un estudio de neurodesarrollo, una familia puede esperar hasta 7 meses para ser atendida. Eso indica que el estado de indefensión tan profunda. Y lo poco que se mantiene por 2 razones fundamentales. Uno, porque hay un compromiso de las personas que todavía se mantienen en sus puestos de trabajo, que tienen muchísimos años trabajando, incluso antes de que la LOGNA fuera aprobada. Y por otro lado, la acción de la sociedad civil, iniciativas privadas, lo que mantiene lo poco que queda. Y por eso nosotros llegamos a la conclusión, que hay un abandono total en la protección de los niños por parte del Estado. Ahora, a propósito, usted acaba de tocar un tema muy sensible que tiene que ver con la migración. Ayer Naciones Unidas advertía que, según sus previsiones, más de 3 millones, casi 4 millones de venezolanos saldrán del país ya para 2019 producto de la crisis, y entiendo que esto ha tenido un efecto tremendo sobre la niñez. Algunos pequeñitos incluso resultan abandonados a raíz de esta situación. No sé si ustedes recogieron parte de esta data en el informe del área metropolitana. 2 comentarios con tu precisión. El primero, que cuando las personas migran, no solo migra papá o mamá, también migra un profesional que sale del país. Una secretaria, un trabajador social, un educador, un médico, y esos puestos están quedando vacantes.
Eso por un lado. Por poner un ejemplo, los consejos de protección son cuerpos colegiados que deben estar integrados al menos por 3 personas. Es decir, las medidas de protección que se dicten deben contar con el consenso y la participación de 3 funcionarios. En todos los consejos hay déficit de funcionarios, hay déficit de consejeros de protección. O sea, no se están tomando las medidas como ordena la ley. Eso por un lado. Y por el otro lado, evidentemente, el tema migratorio tiene un impacto determinante en la vida de los niños. Es lo que nosotros hemos denominado niñez dejada atrás. Niños que pierden a papá o a mamá o a ambos producto de la migración y quedan bajo el cuidado de abuelos, tíos, otros familiares. Incluso hemos tenido casos de hermanos mayores que cuidan a sus hermanos más pequeños. Y eso ha sido un impacto profundo de una crisis, bueno, que niega oportunidades, que niega calidad de vida. Y no solo que hemos perdido calidad de vida, sino que el deterioro ha sido acelerado y la emergencia ha invadido nuestros espacios más íntimos, nuestros espacios más privados. Hemos cambiado nuestras rutinas de trabajo, nuestras rutinas de sueño, nuestros hábitos de alimentación, nuestra dinámica de esparcimiento, incluso se han modificado hasta nuestra estructura familiar. Ahora vemos cómo la maternidad y la paternidad se ejerce a distancia a través de un WhatsApp o unas redes sociales. Eso es un efecto de la crisis tan profunda que estamos viviendo. Ahora, ustedes destacan en el informe, sobre todo en la parte de justificación, que, bueno, los niños requieren, no solo porque lo establece la ley, es por sentido común, protección del Estado y de sus familiares. ¿Cómo se evidencia este abandono en la práctica al cual ustedes hacen referencia? Voy a poner un ejemplo concreto. Si no fomentamos la prevención, se incrementa la vulneración. Eso yo lo dije ayer. No hay ninguna política de prevención, de difusión de derechos, de fortalecimiento de capacidades de los funcionarios del sistema de protección. No hay programas, no hay servicios. Yo invito a que alguna mamá, algún papá que tenga algún niño con algún problema de salud mental, ¿a dónde lo refiere? Un programa de desintoxicación, ¿a dónde se refiere? Un programa de fortalecimiento en pautas de crianza no violenta, ¿a dónde se refiere? El docente que quiera formarse en derechos del niño, ¿a dónde se forma? Entonces, hemos fallado estrepitosamente en la prevención, en la promoción. Por eso tenemos altos índices de vulneración. Y nosotros también en el estudio afirmamos que hay menos capacidad de respuesta, es decir, hay menos apertura de procedimientos. Y no es porque no haya casos, sino bueno, porque no hay quien los pueda tramitar. Por eso decimos con mucha responsabilidad, bueno, que ese sistema de protección que tanto se soñó, que tanto se trabajó desde el año 2000, donde mucha gente dejó su vida en el sistema, bueno, hoy fue abandonado. Y hay un hito importante. En el año 2007 se reforma la LOCDE en su parte administrativa y ahí el Estado asumió la centralización del sistema de protección. Solo entre el año 2007 y el año 2013, 5 ministerios distintos han asumido el tema de infancia. Eso sin contar todos los ministros y viceministros que pasan por las carteras. Es imposible consolidar una política pública, no hay datos, no hay estadística, no hay mecanismos de monitoreo, no hay espacios de participación social, plural, independiente en el funcionamiento del sistema de protección. Bueno, por eso nosotros decimos que el Estado abandonó la protección de los niños. Ahora, yo le pregunto a Carlos Trapani porque hay 2 situaciones a las cuales la prensa internacional ha hecho especial referencia, producto de la crisis también de la migración, y es el abandono de niños en albergues, por ejemplo, de familias que no tienen cómo darles de comer. No sé si lo recoge esta situación, sobre todo en Caracas, el estudio, y otra tiene que ver con la cantidad de niños que hay en las calles. ¿Lo escuchamos? Bueno, en cuanto a la colocación familiar, que es el nombre que la ley establece, ese cuidado alternativo cuando un niño pierde el cuidado de papá o de mamá, bueno, hay una gran opacidad en las cifras, no sabemos a ciencia cierta cuál es el estatus social y jurídico de esos niños que están en entidades de atención. Es decir, cuál fue el motivo de la pérdida del cuidado parental, cuánto es el tiempo de la colocación familiar, qué acciones de reunificación familiar se están desarrollando, qué pasa cuando ese adolescente alcanza la mayoría de edad, cuál es la atención diferenciada en base al sexo, en base al género, en base a las edades. Bueno, son más dudas que interrogantes en lo que refiere a la colocación familiar. Y en términos de niños en situación de calle, bueno, por las entrevistas que se realizaron, más de 50 entrevistas, logramos identificar, bueno, algunas cifras que son parciales. Probablemente que hay un subregistro importante, probablemente para el año 2018, comienzo de 2019 van a ser mucho más casos, pero solo en el municipio de Baruta nosotros se contabilizaron 500 niños en situación de calle, 40 en Chacao, 147 en el municipio de Latillo. Eso te da más de 600 niños que están en calle.
¿y qué ha pasado? Bueno, que el Estado no los ve, que el Estado no desarrolla ninguna política de prevención, de promoción. ¿Qué ha pasado con la sociedad que no ha exigido los derechos de estos niños? ¿Dónde está la familia? ¿Cuáles son las estrategias para el fortalecimiento de las familias de estos niños? ¿Qué pasa con estos niños? Entonces después nos lamentamos, cuando uno de estos niños comete algún tipo de delito. Pero esos niños que cometen delitos es una prueba clarísima que nadie los protegió y nadie les garantizó sus derechos. Carlos Trapani, gracias por atendernos, acompañarnos. Es coordinador general de SECODAV, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, dando cuenta de este informe que realizaron, esta evaluación en el área metropolitana de Caracas, para poner en evidencia lo que está ocurriendo con el funcionamiento del sistema de protección de niños y niñas y adolescentes, además producto de esta crisis profunda que afecta a nuestro país. Ha provocado esta situación que Naciones Unidas por primera vez incluye a Venezuela en su plan anual de ayuda humanitaria. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La vida del venezolano se ha convertido en un vía crucis. Una actividad como comprar una bombona de gas puede representar horas de colas y tratos humillantes. Es inaceptable que esto suceda en un país petrolero como el nuestro. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES-CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpres.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo